Saludos a todos, les habla la profesora Yusnilli Carballo Barrera de la Escuela de Computación, Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad, para presentarles la investigación incorporando educación a distancia en la licenciatura en computación de la UCB, con el caso o la experiencia dictado del curso de enseñanza asistida por computador en modalidad semipresencial. En el marco del sexto ciclo de experiencias en educación a distancia, desarrollado por el Sistema de Educación a Distancia UCB, al cual quiero agradecer la oportunidad y el apoyo que nos da los docentes y estudiantes de la UCB. La exposición la he organizado en un conjunto de puntos, comenzando por la motivación, contexto y situación actual, la adaptación del curso de enseñanza asistida por computador de modalidad presencial a semipresencial, la evaluación de la experiencia, en especial la evaluación realizada por los estudiantes, algunas conclusiones y recomendaciones. Con respecto a la motivación, hay un conjunto de factores que se presentan actualmente en Venezuela que dificultan el desarrollo de las actividades educativas. Estos factores pues no son ignorados por quienes vivimos en el país, pero el hecho es que han motivado un fenómeno conocido como la diáspora venezolana, y donde un conjunto de estudiantes, profesores y profesionales, personal administrativo también de nuestras universidades, un porcentaje cada vez creciente, pues está abandonando lo que serían nuestras casas de estudio. La modalidad presencial como modalidad educativa pues presenta una serie de limitaciones ante esta situación y ante estos problemas, y eso nos ha motivado a explorar y a investigar y también determinar cuáles materias de nuestro pensum de estudio son candidatas a ser adaptadas a modalidades semipresenciales y totalmente a distancia, de manera tal de aprovechar oportunidades y nuevos escenarios que tanto en estudios formales, universitarios, como en estudios no formales, se abren con el avance o con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación. Comentándole un poco sobre la materia, enseñanza asistida por computador es una materia optativa electiva del componente profesional en el pensum de computación. Eso significa que para algunos estudiantes, en especial los que se van o los que desean obtener la mención por tecnologías educativas, es una optativa que deben cursar, mientras que para otros estudiantes es una electiva que forma parte pues, del conjunto, digamos, de materias complementarias de su formación. En enseñanza asistida por computador nos centramos en analizar tres elementos principales. El primero son conocer las características principales de los enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y no solamente los enfoques tradicionales o los paradigmas tradicionales, sino también los que han surgido más recientemente, digamos, por todo el impacto que el desarrollo tecnológico ha tenido en los procesos educativos. El otro aspecto que analizamos en la materia son las interacciones que ocurren entre los actores, entendiendo por actores los estudiantes, los docentes, pero también los recursos y las plataformas. Y tanto los enfoques como esa interacción entre los actores se toman en cuenta y se analiza cuál es el impacto que tienen en el desarrollo de software educativo, especialmente software educativo digital o software educativo que va a ser utilizado, divulgado a través de plataformas digitales. La materia enseñanza asistida por computador históricamente ha sido dictada en modalidad presencial, y esto es debido a que nuestro pensum de estudio del año 2004 con una revisión 2005 no contempló el dictado de materias ni semipresenciales ni a distancia. Por ende, todas las materias del pensum originalmente o formalmente deben ser dictadas presencialmente. Enseñanza asistida por computador puede ser cursada desde el sexto semestre, pero generalmente le inscriben estudiantes que están en séptimo, octavo semestre, que les falta una o dos electivas, incluso algunos ya están desarrollando trabajos de seminario. El 100% de los estudiantes que la cursan trabajan. Esto en computación es un elemento, digamos así, una característica que se presenta desde los primeros semestres, segundo, tercer semestre, ya los estudiantes están trabajando. Se incrementa la cantidad de estudiantes que necesitan o desean cursar EAC, en parte también a que se ha disminuido el conjunto de materias electivas disponibles, y algunos de estos estudiantes están en el exterior. Desde el semestre 2-2016 se dicta en modalidad semipresencial. Con respecto a la situación actual, o ampliando más la información respecto a la situación actual, bueno, hay una serie de elementos, digamos, económicos, sociales y políticos que ha impactado negativamente en las actividades del país y específicamente en el sector de educación
Y estos factores se han visto agravados en los últimos 10 años y en especial en los últimos 3 en Venezuela. Esto es un contexto no favorable para el sistema educativo universitario, donde observamos poco reconocimiento de la importancia que tiene la investigación y la innovación para el desarrollo del país, reconocimiento cierto, verdadero, más allá de los discursos que se puedan dar, cierre o desaparición de líneas de investigación, centros de investigación, grupos, posgrados, un acceso casi nulo a programas de financiamiento para investigación, innovación y desarrollo, y en el caso de los programas de financiamiento que se mantienen en el país, además en moneda nacional, pues no alcanzan para realmente cubrir las necesidades o los requerimientos de un proyecto. Por lo tanto, son montos que se vuelven insuficientes. El presupuesto de nuestras universidades, no desde los últimos 10 años ni los últimos 3 años, esto sí es algo histórico que tiene décadas, ha sido insuficiente, inadecuado para las necesidades que tienen las universidades. Y hay una desactualización tecnológica muy marcada, que en el caso de las carreras del área de tecnologías, de ciencias, de arquitectura e ingeniería, de ciencias médicas también, es un problema bastante serio, pero que hoy en día realmente la desactualización tecnológica afecta a cualquier carrera universitaria. En nuestras universidades pues tenemos desactualización en equipos que van desde 5, 10 o más años. Siguiendo con la situación actual, el deterioro de la calidad de vida ha impactado o ha de alguna manera ayudado o es un factor, digamos, importante en el aumento de la diáspora de estudiantes, docentes y trabajadores. Por lo tanto, esas situaciones limitantes, ¿verdad? Por supuesto, cada día, bueno, lamentablemente tienden a agravarse y para quienes permanecen en el país les dificulta cualquier tipo de actividad que quieran hacer, desde el más simple como puede ser el acceso al transporte o el acceso, digamos, a los insumos básicos o el acceso, digamos, en el caso de los estudiantes, pues a poder adquirir algún tipo de alimentos mientras están en la universidad. Los estudiantes de la licenciatura en computación pertenecen a los dos grupos, es decir, tenemos un grupo de estudiantes que han emigrado, faltándoles muy pocas materias por cursar, y tenemos también un grupo de estudiantes que todavía se mantienen en el país, pero que día a día tienen que sortear una serie de problemas o de dificultades que no les permiten o que les hacen muy difícil desde el traslado a la universidad como también el traslado a sus centros de trabajo. ¿Cómo ha sido la adaptación de la materia de enseñanza asistida por computador? Bueno, voy a empezar por una serie de hechos. El primero es que no es posible para estudiantes y docentes dedicarse únicamente a las actividades educativas en la UCB. La Escuela de Computación forma parte de la Facultad de Ciencias, una facultad que se ha caracterizado porque sus estudios, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, exigen una dedicación exclusiva. Bueno, eso hoy en día no es posible, tanto nuestros estudiantes como también nuestros colegas, nuestros profesores, tenemos necesariamente que desenvolvernos en múltiples trabajos, porque bueno, es conocido que lo que tú puedes ganar, digamos, en un trabajo no es suficiente, en el caso además de los profesores, de los docentes, bueno, ni hablemos. El problema de esto es que estos múltiples trabajos terminan coincidiendo con horarios de clase y eso hace pues muy difícil de alguna manera compaginar ambos requerimientos o ambas actividades, amén del desgaste, digamos, mental y físico que puede tener una persona que tiene múltiples trabajos y además está desarrollando una actividad de docencia o está desarrollando una carrera universitaria. Pero hablando de las oportunidades, bueno, los avances en telecomunicaciones, computación en las nubes, cloud computing, web 2.0, la web semántica, la inteligencia artificial y las aplicaciones de estas áreas ayudan a que nosotros en educación podamos aprovechar, digamos así, tengamos un conjunto de oportunidades a partir de los avances en estas tecnologías. La tecnología es por ende un aliado de la educación y es un aliado que cada vez tiene mayor poder, tiene una capacidad de expansión mayor y a la cual podemos acceder con mucha más facilidad y con un costo menor, en especial cuando hablamos de aplicaciones que puedan estar disponibles en la nube. En cuanto a las tendencias en educación superior, que tomamos en cuenta, digamos, para este proceso de adaptación de la materia, hoy en día la tendencia es a centrarse en las necesidades de los actores, las necesidades de los estudiantes, las necesidades de los docentes, de cómo desarrollar sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, más que centrarnos en dictar contenidos y en cubrir un conjunto de objetivos y de temas. Menos importancia además en imponer horarios de clase. ¿Por qué? Porque, digamos, el estudiante tiene mayor libertad y exige también tener mayor libertad y flexibilizar
flexibilización, perdón, para organizar sus horarios y poder además así ocuparse o cubrir un conjunto de actividades. No se requiere además la coexistencia de docentes, de estudiantes y de recursos en el mismo espacio físico. Tenemos docentes que están fuera del país por varias razones, de investigación, de permisos, etcétera. Y tenemos estudiantes que, bueno, como ya he dicho en diapositivas anteriores, pues han emigrado. Y básicamente no se requiere la coexistencia de todos los actores y tampoco de los recursos. Podemos hacer uso de recursos que pueden estar básicamente o fueron desarrollados o están alojados en cualquier lugar del mundo. Enfoques como el aprendizaje permanente y el aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas competencias también es una tendencia en la educación superior actual, y nosotros en nuestros procesos educativos debemos realmente tomar en cuenta que estas nuevas competencias tienen que ser desarrolladas por nuestros estudiantes. Tomando entonces en cuenta estos elementos, ¿por qué no ofertar materias en la modalidad semipresencial o a distancia? Pues una pregunta que nos planteamos en la escuela de computación, porque además enseñanza asistida por computador no es la única materia que básicamente, digamos, está siendo redimensionada o reevaluada. Para hacer este proceso, o este proceso digamos, de ajuste de las materias, o podemos organizar en tres elementos o tres componentes principales que forman parte de la adaptación. El primero, el análisis curricular del programa de enseñanza asistida por computador del Pensum Original 2004, el cual se centraba principalmente en un conjunto de objetivos y el dictado de esos objetivos por parte del profesor a través de clases tarimas, por decirlo así. Consulta de necesidades, muy importante también saber, básicamente, conocer digamos, de voz de los estudiantes cuál es su situación, qué es lo que ellos también tienen como expectativas, cuáles son sus requerimientos, y para lo cual en la materia se han desarrollado encuestas al inicio del curso, al final del curso, y también encuestas, digamos, durante el desarrollo del semestre. Otro componente fue el desarrollo de recursos de apoyo. Si, dado que la materia se está dictando semipresencialmente, pues hay una serie de recursos adicionales a las clases que obviamente el profesor siempre ha preparado, que se requiere poner a disposición de los estudiantes. La evaluación y selección de estrategias y herramientas no es la primera materia que dicto en modalidad semipresencial o en modalidad distancia, conociendo que existen muchas herramientas que se pueden utilizar y también estrategias que se pueden incorporar. Se realizó una evaluación, por decir así, de este abanico de opciones y la selección, de manera tal también de verificar con los estudiantes que las herramientas que se fuesen a utilizar fueran convenientes para ellos. Y como quinto componente, el diseño del ambiente virtual del curso, para lo cual pues aprovechamos las potencialidades y todas las ventajas que nos da el aula virtual de la Universidad Central de Venezuela. Planteando ahora un poco el componente número 2, por razón de tiempo no voy a desarrollar los 5 componentes, me voy a centrar en algunos de ellos. El componente número 2, consulta de necesidades. Esta experiencia que les relato se centra en 3 semestres, el semestre 2-2016, que fue básicamente desarrollado entre enero y mayo del 2017, el semestre 1-2017, desarrollado entre octubre de 2017 y febrero de 2018, y el semestre 2-2017, que es el semestre actual, desarrollado entre marzo y junio de 2018, el semestre que estamos, por decir así, ya casi culminando. En el semestre 2-2016, la materia fue inscrita por 16 alumnos, de las cuales cursaron y participaron en las encuestas 14. Hubo una preferencia del 85,7% por una modalidad mixta de dictado para enseñanza asistida por computador, con alta mediación del uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿En qué se traduce esto? Que el 87,5% de los estudiantes prefirieron que la materia se desarrollara con algunas clases presenciales, pero la mayoría de las actividades virtualizadas o a través del apoyo de las tecnologías. Y una preferencia del 14,3% por el dictado de todas las clases presenciales, digamos bajo la modalidad tradicional, donde el profesor desarrolla unas clases y él básicamente es quien presenta todos los temas. En el caso del semestre 1 2017, 19 alumnos inscribieron la materia, 18 participaron en las encuestas, una preferencia al 100% por una modalidad mixta, es decir, algunas clases presenciales, otras clases y otras actividades, no solamente clases, actividades desarrolladas en línea, y obviamente 0% de preferencia por actividades presenciales.
En el caso del semestre 2 2017, que es el semestre en curso, 13 alumnos inscritos, 13 participaron en la encuesta, una preferencia del 92,3% por una modalidad mixta, donde algunas clases se dieran presenciales, pero la mayoría de las actividades se hicieran en línea. Una preferencia del 7,7% por una modalidad totalmente virtual, sin tener clases presenciales. Y es obvio, pero para completar el conjunto, 0% de preferencia por actividades todas presenciales, o sea que solamente se desarrollaran actividades en aula. Con respecto a por qué inscribieron la materia, esto forma parte, digamos, de esta encuesta inicial y donde siempre les digo que agradezco sinceridad porque las opciones que coloco, algunas pues pudiesen quizá los estudiantes pensar que de responderla en forma afirmativa se vería mal. Bueno, básicamente con estos dos gráficos lo que quiero es que se observe cómo en el caso del semestre 1 2017, un porcentaje muy alto de los estudiantes, básicamente el 50%, la estaba inscribiendo porque le interesaba el tópico de tecnologías educativas, un 22,2% por el horario, y luego pues se distribuye en un conjunto de elementos. Cuando vemos el semestre 2 2017, que es el semestre actual, el 76,9% de los estudiantes inscriben la materia por la flexibilidad de ser semipresencial. Un 15,4% le inscribe por el horario y además la flexibilidad de ser semipresencial, entiéndase por el horario, que forma el otro 7,7%, que las clases de la materia se dictan los días miércoles de 11 a 1, un solo día a la semana, y cuando hay actividades presenciales, es decir, que tampoco es todas las semanas la asistencia a la universidad para esta materia. Con respecto al componente 3, desarrollo de los recursos, bueno, hay un conjunto de contenidos que fueron seleccionados según el tema que se fuera a analizar. La materia tiene 4 temas principales: fundamentos y aplicación de la enseñanza asistida por computador, análisis de estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, métodos, procesos de producción de recursos educativos digitales, lo cual obviamente es muy importante para el desarrollo del proyecto, donde los estudiantes deben elaborar un recurso educativo digital, contemplando elementos pedagógicos, educativos, pero también obviamente elementos informáticos. Y como último punto, uso de las TIC en la enseñanza asistida por computador, y en algunos casos, en algunos semestres, ha sido uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación superior. Los recursos son publicados en la nube a través de un conjunto de guías de clase, a través de un conjunto de, digamos, de videos, de experiencias, de registros de lecturas y enlaces que se les recomienda a los estudiantes. Con respecto al desarrollo de los recursos y las estrategias, bueno, el uso del aula virtual, digamos, para tener la materia, para alojarla y desarrollar parte de las actividades, utilizando como herramienta el campus virtual de la UCB. Presentaciones digitales para las clases presenciales, estas presentaciones desarrolladas con Microsoft PowerPoint, además grabadas también en formato portable, es decir, en formato PDF, colocadas además en la nube de manera tal que los estudiantes pudiesen, obviamente, luego tomar la clase, revisarla de nuevo, ver las referencias, ir a los enlaces recomendados, etc. Sesiones de consulta y seguimiento del avance del proyecto, en algunos casos presencial, porque aprovechamos los espacios de clase en aula también para hablar del proyecto y para responder algunas dudas, hacer seguimiento, por correo y por chat, para lo cual se han utilizado las herramientas Skype, el chat de Hangouts y el Facebook. Encuesta y cuestionarios en línea utilizando formularios de Google, elaboración del proyecto, básicamente la creación de un recurso educativo digital bajo estrategia de portafolio, lo cual implica una constante retroalimentación de parte del docente, y los avances, los informes de avances del proyecto alojados en la nube, en este caso en un repositorio en Dropbox, y los foros en línea utilizando Skype. Con respecto a la evaluación de la materia, bueno, la evaluación de la materia se las voy a, digamos, describir desde 2 perspectivas. La evaluación que se hace a los estudiantes, las actividades que ellos desarrollan como actividades evaluativas, y luego la evaluación que los estudiantes han hecho de la materia, particularmente en el semestre anterior. Consideraciones en la evaluación. Los estudiantes pueden seleccionar algunas modalidades de evaluación. De las opciones que ustedes están observando en la pantalla: examen, proyecto, foro de análisis, artículo, cuestionario. Los estudiantes eligen cuáles realizar. Hay un conjunto de actividades que sí son básicas, obligatorias, como es el caso, por ejemplo, del examen y del proyecto,
pero con respecto a los artículos, cuestionarios en línea y algunos foros, el estudiante puede elegir cuál hacer. Y más interesante para los estudiantes ha sido elegir el porcentaje, es decir, se trabaja con un rango y el estudiante combina o articula los porcentajes que a él le parece conveniente para ser evaluado. Esto ha sido algo muy motivante para el estudiante. El hecho de que él pueda elegir qué actividades realizar y qué porcentaje asignarse ha sido un factor interesante de ver la motivación, porque ellos consideran que pueden, no se ven obligados, digamos, a ser evaluados según un esquema que impone el docente. Todas las evaluaciones se conocen en la semana 1 del semestre. La primer día de clase los estudiantes reciben no solamente la nota informativa, reciben todo el plan de clases y de actividades del semestre, obviamente con la posibilidad de ser ajustado o ser modificado según necesidades que puedan surgir en el desarrollo de la materia. Pero lo importante es que el estudiante sabe cuándo va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado. El examen que pudiésemos llamar parcial es un examen de reflexión, se realiza en casa con al menos una semana de chance para realizarlo, se permite consultar las fuentes y todas las fuentes obviamente deben ser citadas y se realiza una verificación de plagio o de copia y los estudiantes saben muy bien que de cometer plagio pues no, la nota obviamente va a haber una penalización muy fuerte al respecto. No ha ocurrido que el estudiante, a pesar de que el examen sea para la casa, genere un plagio, porque además las preguntas tampoco que se prestan mucho para simplemente copiar y pegar. El estudiante selecciona cuáles actividades va a realizar individualmente y cuáles puede realizar en equipo. Eso también ha sido un factor motivador para el estudiante porque ellos no necesariamente quieren trabajar solos, en algunos casos prefieren trabajar con un compañero o una compañera. La entrega del proyecto se hace en 3 etapas, como ya indiqué, con una retroalimentación en cada etapa por parte del docente y los estudiantes pueden mejorar, digamos, la entrega anterior, corregir sus errores y esto les vale como puntos adicionales. Las evaluaciones son examen, proyecto, foro de análisis de artículos, un artículo corto en el cual ellos documentan experiencias de aplicación de enseñanza-actividad por computador, entiéndase por corto, un artículo de 4 a 7, 8 páginas y cuestionarios en línea. Con respecto a la evaluación que realizaron los estudiantes de la materia, en este caso planteo algunas de las respuestas para la evaluación del semestre 1 2017, es decir, el semestre anterior, fue respondida por 17 de los 19 estudiantes. A la pregunta en una escala de 1 como menor puntuación a 5 mayor, ¿cómo evaluarías el uso de los foros en línea para intercambiar opiniones sobre los temas? Un estudiante lo evaluó con 3, 6 estudiantes lo evaluaron con 4 y 10 estudiantes lo evaluaron con 5. Es decir, hay un porcentaje muy alto de estudiantes, un 94% de los estudiantes que lo evalúan positivamente. De hecho, las actividades de foro como actividades de análisis no solamente han sido muy interesantes para los estudiantes, con una gran participación por parte de ellos, sino que además los ha motivado a investigar sobre los temas que se analizan en el foro. En una escala del 1 como menor puntaje al 5 como mayor, ¿cómo evaluarías el desempeño del profesor? Promedio de 4,94 sobre 5. Esta pregunta además va acompañada luego de otra en la cual se les pide, digamos, que desarrollen su evaluación y ha sido muy interesante las observaciones que con bastante sinceridad los estudiantes han realizado, observaciones además que se han ido incorporando en la materia para mejorar el desempeño del docente. Razones por las cuales no recomendarías cursar EAC. Además hay una pregunta, digamos, en el formulario completo, que es razones por las cuales sí las recomendaría. Entre las razones que los estudiantes plantean son, si no te gustan las materias de investigación y si no te gusta redactar documentos, crear mapas mentales, entre otros recursos, bueno, esto no es una materia que te conviene cursar. Y es verdad porque la materia requiere que ellos desarrollen una serie de elementos a lo largo del semestre, es una materia donde se trabaja bastante y donde se tiene que leer, se tiene que investigar, se tienen que ver videos. Que la persona se muestre muy renuente a cambiar la forma tradicional de ver clase, también es cierto, porque el estudiante que prefiere que el profesor le desarrolle todos los temas en el salón, pues esto es una materia que rompe completamente con ese enfoque. Otro estudiante opinó, no le recomiendo a personas que no cuentan con posibilidad de conectarse a internet cuando se requiere, ya que podrán pasar muchas molestias y frustraciones si no se pueden conectar al momento que se necesite en la materia. Hoy si el internet presenta fallas. Sí, este es un factor sumamente importante. Aprovechando las observaciones que los estudiantes hicieron en semestres anteriores, pues en este momento las actividades que se desarrollan
con requerimiento de internet son publicadas con días de antelación. Los foros, se sabe el tema y se sabe las preguntas con días de antelación. Si un estudiante no puede conectarse, puede mandar sus opiniones por correo, las puede enviar a través de un mensaje SMS o me las puede enviar a través de un chat, por ejemplo, de Skype. Y en el momento que se está haciendo el foro en línea, yo copio sus opiniones para que sus compañeros también las conozcan y, digamos, tengamos una dinámica respecto a la opinión de ese estudiante que en ese momento no se puede conectar. Y otro, no te conviene cursar EAC si eres partidario de solo ver clases en salón. Bueno, esto no, digamos que ha sido una tendencia en declive. Hemos visto que en los últimos 2 semestres, 0% de los estudiantes prefiere que todas las clases sean en salón. Algunas conclusiones y recomendaciones. Algunas de las razones que han influido en que no se incorporen materias en las modalidades semipresencial y virtual en los estudios en la licenciatura en computación, de acuerdo, digamos, al análisis que vengo haciendo desde hace ya varios años: resistencia al cambio, desconocimiento de los procesos de adaptación curricular. Muchos docentes no saben o no se sienten seguros de cómo hacer esa adaptación, qué proceso seguir, qué pasos mínimos deben cumplir. Temor de que la mediación tecnológica sea una complicación en el proceso educativo. Bueno, algunos prefieren su clase tradicional en aula a tener que desarrollar, digamos, por decir así, una serie de recursos y garantizar que esa mediación tecnológica sea la adecuada. Dudas respecto a la efectividad y calidad de la educación a distancia. Todavía, digamos, que hay ciertos temores al respecto, si se cubren realmente los objetivos, si se puede hacer una evaluación, digamos, correcta, completa. Pero la educación a distancia es un tema, es un área que ha sido muy desarrollada, muy estudiada y hay excelentes experiencias al respecto. La posibilidad de acceso a internet y la calidad de servicio es un aspecto a tomar en cuenta. Ciertamente tenemos una calidad de servicio muy mala, con fallas frecuentes, por eso entonces es importante que haya alternativas en la comunicación y alternativas para que los estudiantes entreguen las actividades, un margen amplio para que ellos entreguen las actividades y, por supuesto, entender, porque me pasa también como docente, que si un día un estudiante no se puede conectar, pues no es el fin del mundo. Él puede participar antes, puede participar después, obviamente dentro de unos plazos. Los estudiantes en eso han sido sumamente respetuosos y responsables. Pero si alguien no se pudo conectar, eso no es ningún problema. Eso lo podemos manejar de otra manera. Conclusiones y recomendaciones. Los estudiantes valoran poder decidir y trabajar individualmente o en equipo. Tienden a trabajar en equipo para, obviamente, las actividades que son más complejas, como es el caso del proyecto, pero algunos, por ejemplo, que no están en el país o que tienen horarios y requerimientos de trabajo muy exigentes, prefieren a veces también trabajar individual. Participación en los foros en línea es alta, con un intercambio fluido de ideas y sugerencias por parte de los alumnos. Los estudiantes revisan los materiales, los videos, los artículos que se les comparten. Tienden a tener una participación muy activa, les gusta mucho la actividad del foro, hacen recomendaciones, plantean otros temas, además se confrontan ideas con respeto, pero se confrontan ideas, y ellos saben que en el foro ellos pueden ser muy sinceros en sus opiniones, siempre y cuando obviamente nos hablemos con respeto. Los alumnos se motivan a investigar sobre los temas del foro y del proyecto, compartiendo recursos, videos, sitios web. Esto es algo muy importante también, porque entonces ellos no se limitan a los materiales que yo les pueda seleccionar o que el docente les pueda seleccionar. Y los estudiantes prefieren la modalidad mixta con algunas clases presenciales, pero la mayoría de las actividades mediadas por tecnología. Con respecto a las recomendaciones, la licenciatura en computación ya es una necesidad y se puede decir que es una obligación incorporar materias semipresenciales y en línea como opciones curriculares. La UCB cuenta con reglamentos, lineamientos, buenas prácticas, experiencia de décadas exitosa en desarrollo de educación a distancia, además de una plataforma de apoyo mediante el sistema de educación a distancia y campus virtual de la UCB, el cual estamos además aprovechando. De nuevo agradezco todo ese apoyo. Y estos son elementos que deben ser aprovechados. Además, considero, esto sí es una reflexión personal, que la UCB debe aportar soluciones que permitan a los estudiantes y a los docentes continuar con su proceso, digamos, de aprendizaje, su proceso educativo y poder dictar las materias con flexibilidad, sea que se encuentren o no en el país. Esto es un deber de la UCB, además la UCB lo ha hecho ya. Yo diría que más bien es un deber de aquellas licenciaturas, carreras, pregrado, posgrado que no se han incorporado, hacer su proceso de evaluación, su proceso de ajuste, de actualización e incorporarse. Obviamente con el acompañamiento y la formación que van a requerir docentes, que van a requerir estudiantes, pero aprovechando pues todo ese conjunto de